Buenas tardes, amigos de Cartas de Cartay. Estoy leyendo o estuve leyendo un libro que se llama La hormiga y el sociobiólogo, de el escritor Pierre Jason, que es un etólogo y sociobiólogo, donde él habla sobre los comportamientos animales y trata de hacer muchísimas comparaciones a lo largo del libro sobre las relaciones entre el comportamiento del animal y el comportamiento de los seres humanos, particularmente en lo que se refiere a la socialidad. Él llama eso socialidad, o sea, la manera como se enfrentan, colaboran, cooperan, compiten. En el mundo animal, particularmente, estamos hablando de insectos himenópteros, que son los que he estudiado por él, que es la abeja, la avispa y la hormiga. Bueno, y en una de las páginas ya centrales del libro me llamó la atención el estudio que él hace sobre lo que él llama el EES, o sea, la estrategia estable de los principios de adaptación, que es la manera como esos insectos han logrado, diríamos, establecer ciertas relaciones con el propósito de sobrevivir o de adaptarse a las situaciones muchas veces adversas, ¿no? Y entonces eso, él hace una especie de comparación con comportamientos humanos, particularmente en la relación a lo que se llama el dilema del prisionero. Bueno, ¿qué es el dilema del prisionero? Que a mí me parece bien interesante, ¿no? En una sociedad se comete un delito muy grave, pero ha sido cometido el delito, pero hay muchos sospechosos. De ellos hay dos sospechosos, los mayores sospechosos, que son encerrados e incomunicados. Cada sospechoso es interrogado individualmente y llevado a una celda. Y no hay posibilidad ninguna de que el sospechoso 1 se comunique con el sospechoso 2. Entonces, el dilema del prisionero es una aplicación de la teoría de juego, en la cual cómo hacen las personas para tomar decisiones en un evento, de tal manera que la decisión individual, aunque los beneficie aparentemente, es la decisión menos aconsejable cuando se trata de tomado desde una perspectiva de conjunto. Vamos a explicar cómo es eso. Hay un delito menor, hay un delito mayor. Ahora, los dos son sospechosos de delito menor, pero no se puede establecer la culpabilidad de ninguno de los dos en el delito mayor. Y entonces, esa es la situación previa al interrogatorio. Entonces, cuando es interrogado, cualquiera de ellos en separado, cómo actúa? ¿Cuál es la mejor opción? Si los dos callan, si los dos no confiesan el delito cometido, los dos son los dos están implicados en el delito mayor. Si ninguno de los dos, diríamos, acusa al otro, son sometidos van a recibir, diríamos, a ser condenados, pero por la pena menor, no por la pena mayor, porque no se ha logrado determinar la culpabilidad exacta, no hay evidencia de la culpabilidad de ninguno de los dos en el delito mayor. Entonces, si los dos callan, que al parecer, según la teoría de juego, es la mejor estrategia, porque los dos van a ser condenados, sí, pero por un delito menor. Mientras que, desde el punto de vista individual, a los dos le han prometido por separado rebajar la pena de una pena máxima o una pena muy leve, incluso la liberación, siempre y cuando confiesen. Y eso significa, la confesión significa traicionar al otro. Si el uno habla y traiciona al segundo prisionero, el segundo delincuente, pues el primero recibe la pena mínima y el segundo la pena máxima. Entonces,
pero los dos reciben pena. Uno la pena mínima y otro la pena máxima. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque ninguno de los dos sabe cómo va a actuar el otro. El uno cree que el otro va a tratar de librarse confesando. El segundo presume que el primero va a tratar de librarse también de la pena máxima confesando y acuñándole la culpa al primero. Entonces, cada uno actúa de manera independiente, pero cada uno actúa confesando el delito mayor y traicionando al otro. Eso es lo que se llama el dilema del prisionero, y que crea una estrategia estudiada por la teoría de juegos, pero la moraleja, o mejor dicho, la moraleja del dilema, del problema, es que si actúan los dos de manera cooperativa, reciben ambos penas, pero penas menores. Pero si uno actúa de manera individual buscando su propio beneficio, recibe uno una pena menor, pero recibe pena, y mientras que el otro, el traicionado, recibe la pena máxima. Y como actúa uno sin saber cómo actuaría el otro, cada uno, el primero confiesa contra el otro, traicionándolo, y el segundo confiesa contra el otro, traicionándolo. Es decir, ambos reciben la pena mayor, porque los dos son confesos en la ejecución de un delito mayor. Entonces, prácticamente desde el punto de vista, diríamos, de la teoría de juegos, se dice que el beneficio, y cuando uno busca el beneficio de ambos, cuando uno se busca el beneficio individual, no es óptimo, sino que es subóptimo en relación con el beneficio de ambos si los dos realizan el mismo proceso, tienen el mismo comportamiento. Bueno, el sociobiólogo francés Jason, él estudia el dilema del prisionero, tratando de, recordar la aplicación que hizo años antes sobre el dilema del prisionero, el creador del dilema, que es un norteamericano llamado Merrill Johnson, y que fue rescatado esa teoría por un canadiense el canadiense se llama Albert Tucker. Entonces él intenta tomar las enseñanzas de Tucker y de Johnson con el propósito de aplicarlo al comportamiento de los insectos himenópteros. Entonces él piensa que puede haber, que eso lo están estudiando, que puede haber una conducta que busca, diríamos, el óptimo de los comportamientos cuando un insecto se consigue con otro insecto, con otro congénero, cómo actúa frente a posiciones adversas, cómo actúa. Entonces él piensa que crea una estrategia por adaptación. La estrategia tiene un nombre en inglés que es la estrategia del tit-tat, T-I-T, for tat, T-A-T, que es la estrategia de devuelvo lo que recibo. O sea, de manera como se comporta el otro, yo me comporto. Es decir, entre los insectos, según él, según estos investigadores, hay una relación en la cual se producen varios movimientos. En el primer movimiento, cada uno actúa de manera, diríamos, individual. Pero en el segundo movimiento, o sea, la segunda vez que son confrontados, cada uno actúa de la manera igual a como actúa el otro, y así siguen actuando de manera siguiente. O sea que ellos permanecen con un comportamiento inalterado a partir del primer movimiento, del primer confrontación. Es decir, ellos hacen lo que hace el otro a partir del primer movimiento. Y entonces es la manera de adaptarse a condiciones, diríamos, adversas en la naturaleza, ¿no? Bueno, eso es lo que
quería decir, bueno, generalmente eso se aplica mucho en los sistemas judiciales. Es el problema, yo diría, clásico de la teoría de juego aplicado al, al sistema judicial penal. Entonces, la teoría consiste en confrontar dos situaciones en las cuales hay dos sospechosos y son incomunicados y no se les permite que hablen entre ellos. Entonces ellos son confrontados a pensar qué va a hacer el otro. Pero ellos parten de la idea de que el otro siempre va a buscar el beneficio individual porque se les ha ofrecido una liberación de pena o una reducción de la pena, de la condena. Entonces, como ellos piensan que el otro va a actuar así de manera individual, buscando su propio beneficio, yo pues busco también mi propio beneficio. Y el resultado es que el beneficio recibido entre los dos es menor que si los dos se hubieran puesto de acuerdo y no hubieran acusado ni traicionado al otro. Ese es el dilema del prisionero. Pero eso sucede entre la relación humana y, por supuesto, el intento que están haciendo estos sociobiólogos es tratar de aplicarlo para saber cuáles son las reacciones de dos insectos que se consiguen en situaciones adversas, cómo reaccionan, cuál es el comportamiento de uno. Y entonces, porque ese comportamiento, desde el punto de vista de la selección natural, debería buscar la mejor posición, o sea, la posición óptima, y no como en el caso de la sociedad humana, como lo dije, en el caso de los dos cómplices y que han estado aislados, pues cada uno busca su propio beneficio, utilizando pues una supuesta idea de que el otro va a proceder de una manera. Mientras que el otro, en el mundo animal, se busca reducir, diríamos, el daño inicial, cuando cada uno se mueve desde el punto de vista individual, tomando la misma actitud que tomó el opositor en el primer movimiento. Entonces, yo hago como él hizo y así sigo haciendo. Y por supuesto, el hombre también hace como hizo el segundo y así sigue haciendo. O sea que los dos se cooperan sin darse cuenta, porque no saben qué es lo que va a hacer el otro. Y eso lo fijan en el programa de la selección natural. Eso es lo que piensan los sociobiólogos, es la hipótesis establecida en el libro que terminé de leer, en una de las partes del libro, porque ellos estudian los diferentes tipos de relaciones que se producen en el mundo de los insectos himenópteros. Bueno, nos vemos entonces en la próxima, pero para que ustedes vean el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de la etología, o sea, el comportamiento animal, cómo muchas veces se busca reproducir un comportamiento animal para entender un comportamiento humano y al revés, un comportamiento humano para entender el comportamiento. Pero todo eso está determinado, diríamos, por lo que uno espera del otro, por las expectativas de actuación, pero también por la genética, por la selección, por la manera como se ha venido desarrollando las diferentes sociedades, tanto humanas como animales. Nos vemos entonces en el próximo. Este es un ejemplo, lo que yo les estoy poniendo, de cómo uno lee un libro y no se queda con lo leído, con las enseñanzas recibidas. Y entonces yo lo que hago es compartir un capítulo de este libro, que es muy interesante, que se lo recomiendo, pero es difícil conseguirlo, sobre todo en un país como Venezuela, donde cada vez las librerías ahí traen menos libros, la importación de libros es cada más difícil y costosa y cada vez hay menos librerías. Por cierto que acabo de leer un tweet en el cual un amigo celebraba el hecho de que hay 3 nuevas librerías en Venezuela. Una de ellas en el estado Carabobo, en Valencia. La otra 2, creo, una más en Caracas y la otra en Maracay, creo. Bueno, me alegra yo también que estén naciendo esas librerías porque la librería para nosotros es como un lugar de encuentro privilegiado.
por lo menos para mí. En el programa anterior yo decía cómo yo soy una persona respetuosa del libro y yo diría, y conocedor pues, de la enorme importancia que tiene el conocimiento en mi propia formación y en mi manera de reproducir y difundir esa información recibida por los libros, por mi experiencia, por los libros y por mis propias investigaciones. Pero pues agradezco mucho que ese conocimiento ajeno producido por los libros y que ha sido tan contado y por un hermoso soneto de Quevedo, Francisco de Quevedo, donde habla de la compañía de los, de los, de los sabios que han muerto, pero que están ahí y que uno los oye con los ojos y habla habla con las páginas, con los muertos, conversa con los difuntos y oye la voz y les oye la voz con los ojos. Es bien interesante el poema. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos.